are coming in this morning, Al venir esta mañana, the ushers have a handout for you for this session and tomorrow. los ujieres tienen algo para pasarles para esta sesión y para la de mañana. So we are asking you to do one per family right now. Les pedimos que llenen solo uno por familia o que reciban uno por familia, Because I thought we had more than enough and we don't. porque pensé que teníamos suficiente y no es así. So if you would share this morning, I would appreciate it. Así que si esta mañana pueden compartir, les agradezco. Everybody doing well this morning? ¿Todos están bien esta mañana? Bueno, bueno. Did you guys like Pastor Kimberly? ¿Les gustó la pastora Kimberly? She's a wild woman, isn't she? Es una mujer salvaje, ¿no es cierto? Awesome. She's very passionate about what she believes. Maravilloso, ella es muy apasionada en lo que cree. All right. Ushers are handing out Los ujieres están the prayer entregando card. la tarjetita While they're doing that, y mientras lo hacen, I'm going to go ahead and pray for myself, voy a orar por mí and then I'll do a short review. y luego voy a hacer un pequeño repaso. Father, we thank you for this session this morning, Padre, te damos gracias por la sesión de esta mañana and I thank you for helping me to give out what you gave me. y te doy gracias por ayudarme a sacar lo que tú me diste. I pray for myself, Oro por mí, that the Spirit of the Lord is upon me, que el Espíritu del Señor está sobre mí, for he has anointed me to preach this gospel. porque Él me ha ungido para predicar este evangelio. I thank you that we have an unction from the Holy One within, Te doy gracias que tenemos una unción del Santo que está adentro and we know all things. y que conocemos todas las cosas. And that unction is teaching us today. Y esa unción nos está enseñando hoy día. Holy Spirit, we acknowledge you, sir, Santo Espíritu, te reconocemos, in all Señor, of your ways, en todos tus caminos. and you'll direct our paths this morning. Y tú eres quien dirige nuestros caminos esta mañana. We thank you for your anointing on the speaker Te damos gracias por tu unción en el orador and your anointing on the hearer. y tu unción en el que oye. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén. Well, yesterday I talked to you about the anointing Ayer les hablé de la unción and how God brings anointings to us through a visitation of God. y cómo Dios nos trae a nosotros unción por medio de una visitación de Dios. And how that visitation of God is often in the form of a person. Y cómo esa visitación de Dios normalmente ocurre a través de una persona. If God wants to bless us, he sends a person. Si es que Dios nos quiere bendecir, Él va a enviar una persona. If the enemy wants to destroy us, he sends a person. Si es que el enemigo nos quiere destruir, Él también va a enviar una persona. But we want to value the anointing that God puts on his servants. Y nosotros queremos valorar, apreciar la unción que Dios pone en sus siervos. That anointing that he puts on them has a mission. Porque esa unción que Él pone en ellos tiene una misión. It comes to accomplish something. Viene a lograr algo. Things that people have been bound by for years. Cosas que han atado a las personas por años And just one moment in the anointing y en un solo instante en la unción, will destroy the yoke. el yugo se destruye. And when the enemy sees that someone is anointed, Cuando el enemigo ve que hay una persona ungida, he puts a target on their back. le pone como un blanco en la espalda. He tries to keep them from carrying out the mission that the anointing is for. Y trata de impedirle que avance con la misión para la que tiene esa unción. We saw yesterday that he used Herod to kill James Ayer vimos que él usó a Herodes para matar a Jacobo, just because it pleased the Jews. simplemente porque le agradó a los judíos. And he was seeking to do the same thing to Peter, Y él estaba buscando hacer lo mismo con Pedro, but prayer. pero la oración, pero la oración. Prayer was made for Peter, Se oró por Pedro and that prayer that was made for him, y esa oración que hicieron por él it produced deliverance. produjo liberación. It brought him supernaturally out of jail. Lo sacó sobrenaturalmente de la cárcel. So it's important to pray. Así que es importante orar.
And as though we know that it's important to pray for people or pray for ministry gifts, Y así como sabemos que es importante orar por las personas o por los dones ministeriales, this morning we're going to talk about what to pray for ministry gifts. esta mañana vamos a orar. ¿Qué orar? We're going to look first in Ephesians chapter 4, Primero vamos a ver en Efesios 4, verse 8 through 11. desde el 8 al 11. And I'm just going to mention it. So you can write the reference down and look at it later. Pueden escribir esa referencia y verla más tarde. But it talks about in those passages Pero en ese pasaje está hablando that when Jesus ascended on high, que cuando Jesús ascendió a lo alto, that he gave gifts unto men. Él dio dones a los hombres. He gave apostles, El del apóstol, he gave prophets, dio profetas, he gave evangelists, evangelistas, he gave pastors, pastores and he gave teachers. y dio maestros. Those are the 5 gifts that he gave when he ascended on high. Esos son los 5 dones que Él dio cuando ascendió a lo alto. And he gave those gifts to us. Y Él nos dio a nosotros esos dones. All of those are gifts to us. Todos esos son dones para nosotros. And the Lord watches how we treat those gifts. Y el Señor ve cómo nosotros tratamos esos dones. He watches how we receive those gifts. Él observa cómo nosotros recibimos esos dones. These are gifts from the head of the church, Jesus. Estos son dones que vienen de la cabeza de la iglesia, que es Jesús. Have you ever given a gift to someone ¿Alguna vez le han dado un regalo a alguien and you thought it was something that they really wanted y tú pensaste que era algo que esa persona quería mucho, and they throw it to the side? pero lo tiraron para el lado? What do? ¿Qué harías? I cannot believe they did that. No puedo creer que hizo eso. That's how they treated the gift that I gave them. Así es como trataron el regalo que yo le di. We cannot treat the gifts God gave us Nosotros no podemos tratar los dones and que throw Dios them nos away. da tirándolos para el lado. We value them Los valoramos because Christ gave them to us. porque es Cristo que nos los dio a nosotros. If he gave them to us, Y si nos los dio a nosotros, he knew that we needed them. Él sabía que los necesitábamos. Now, in those 5 gifts, Y en esos 5 dones, 4 of them are traveling gifts. 4 de ellos son dones como viajeros. We tease and say it this way. Nosotros bromeando lo decimos de esta manera. They blow in, Ellos como que soplan hacia adentro, they blow up, explotan de alguna manera and they blow out. y salen para afuera. Meaning that when they come to a church, Y esto significa que cuando vienen a una they iglesia, come in and give whatever God gave them to give, vienen a dar lo que sea que Dios les dio and then they leave. y luego se van. But there's one of those gifts Pero hay uno de esos dones, that are of the 5 de los 5, that stays with the church, que se queda con la iglesia. and that is the office of the pastor. Y ese es el oficio del pastor. The pastor is married to the church. El pastor está casado con la iglesia. He's married to the good things about you, Está casado con las buenas cosas que tú and he's tienes married to the bad things about you. y está casado con tus He's cosas the one malas. that stays with us Y es el que se queda con to help grow nosotros us up in the things of God, para ayudarnos a crecer en las cosas de Dios. whether we like it or not. Nos guste o no nos guste. In Jeremiah 3:15 it says this. En Jeremías 3:15 dice This esto. is the Lord speaking. Esto es el Señor hablando. And he said, I have given you pastors after my own heart Dice, te he dado pastores conforme a mi corazón that will teach you que te enseñarán and will grow you up in the things where I tell them. y te harán crecer en las cosas que ellos te digan. God gave us pastors. Dios nos dio pastores. He gave us shepherds Nos dio pastores after his own heart conforme a su to corazón shepherd us para que nos and guiaran, pastor us nos the pastorearan way that he would. en la misma forma que el Señor But lo in haría. all the gifts, Pero en todos los we dones value all of them. los valoramos todos. And one in particular we're going to look at today. Y hoy día vamos a ver uno en particular. Paul, the apostle, El apóstol Pablo had a mystery on the inside of him. A mystery. tenía un misterio en su interior. When Jesus arrested him on the road to Damascus, Cuando Jesús se le apareció en camino a Damasco, he told him that he had called him to the church. le dijo que lo había llamado a la iglesia. Now that mystery was Y ese misterio era Christ and the church. Cristo en la iglesia. The first time that we see in Ephesians, it talks about Christ and the church.
La primera vez que lo vemos en Efesios hablando de Cristo en la iglesia. Paul had a mystery to deliver. Pablo tenía un misterio que entregar. He had something on the inside of him to get out. Él tenía algo dentro de él que tenía que sacar fuera. And all through the epistles, Y a lo largo de todas las in the New epístolas, Testament, we see en el Nuevo Testamento podemos that ver Paul said, pray for me que Pablo decía, oren because por I mí, have a mystery, porque tengo un misterio, because I have something to give, tengo algo que dar and I need help getting it out. y necesito ayuda para sacarlo. The sheet that they handed out to you today La hojita que les entregaron hoy día has some of those things on that sheet contiene algunas de estas cosas. that Paul asked them to pray for him with. Las cosas que Pablo pidió por las que oraran. And we're going to look at some of those today. Y vamos a ver un par de esas cosas hoy día. You guys okay? ¿Están bien? Amen. Amén. In Ephesians chapter 6, verse 18, Efesios 6:18. this is one of the things that Paul asked for. Esta es una de las cosas que Pablo pidió. In verse 18, and praying with all prayer and supplication in the Spirit, Versículo 18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, being watchful to this end with all perseverance and supplication for all saints. y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. And for me, that utterance may be given to me, Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra, that I may open my mouth boldly para dar a conocer con denuedo to make known the mystery of the gospel, el misterio del Evangelio, for which I'm an ambassador in chains, por el cual soy embajador en cadenas, and that I may speak boldly as I ought to speak. que con denuedo hable de él como debo hablar. How many of you were in here last night for prayer? ¿Cuántos de ustedes estuvieron aquí anoche en la oración? We used this scripture last night to pray. Usamos este pasaje anoche We were para praying orar. for Pastor Mark last night. Y estábamos orando por el pastor Mark. And when we pray scripture for our ministry gifts, Y cuando nosotros oramos escrituras por nuestros dones it ministeriales, opens a door for them les abre una puerta to speak God's words, para que hablen la palabra de to Dios, speak utterances. para que hablen la palabra to que viene del speak Señor, boldly. para que hablen con osadía. Now, in this passage of scripture, the first word boldly En este pasaje de la escritura, la primera vez que dice de nuevo, means for them to take courage, y significa que ellos tomen aliento, because some things that God has them to say, más bien que aliento como que sean valientes, porque it might be hard to say. algo de lo que tienen que decir And puede we're que gonna sea look at that in difícil here in de just a decir. moment. Y lo vamos a ver en un momento. That second word boldly in that passage La segunda palabra que dice In verse 20, denuedo en el versículo 20, el primero decía osadía, en el 20 that word dice denuedo. utterance means reservoir. Eso es como una reserva, como un embalse, así, algo que contiene. That means that God has put something in them Eso significa que Dios puso algo en él for us. para nosotros. God has planted something in them Dios ha puesto algo en ellos for us. para nosotros. And they need courage Y ellos necesitan to say valentía what he needs to say. para decir lo que necesitan decir. And as we prayed that for Pastor Mark last Y night, cuando oramos eso por el pastor Mark anoche, did we see utterance come forth last night? pudimos ver que venía palabra de él. Amen? Sí, We amén. saw him step out Vimos que él se paró and say some things that the Lord told him to say. y dijo cosas que el Señor le había dicho que dijera. We also saw boldness on him También vimos que era osado to say what the Lord wanted him to say. para decir lo que el Señor quería que él dijera. So when we pray scripturally for ministry gifts, Así que cuando oramos según la Biblia para los dones ministeriales, we open up a door for them to say what God wants to say to us. les abrimos una puerta para que digan lo que Dios quiere que él nos diga a nosotros. That's why Paul asked us to pray for him, Por eso es que Pablo nos pide que oremos por él, because he had something locked up on the inside of him for the believers at that time. porque él tenía en su interior algo como atrapado que era para que lo dijera a los creyentes en ese tiempo. And not only was it for the believers at that time, Y no solo era para los creyentes de ese tiempo, it was for us in this time. era también para nosotros en este tiempo. So the utterances that were coming forth
Entonces estas palabras del Señor que están saliendo are for a lifetime, son para toda una vida, are for generations, para generaciones, are forever. para siempre. So it's important for us to pray Entonces es importante que oremos for those utterances to come out. para que esas palabras del Señor vengan. Paul said, I am the steward of a mystery, Pablo decía que él era el mayordomo de un misterio and that mystery needs to be revealed. y ese misterio necesita ser revelado. Paul, who wrote 2/3 of the New Testament, Pablo es quien escribió 2/3 del Nuevo Testamento. he was able to do that. Why? Y él pudo hacer eso, ¿por qué? Because people prayed for him. Porque la gente oraba por él. They, in their prayers, helped him get that mystery out. En las oraciones de ellos estaban ayudándole a sacar ese misterio. We are preaching about that mystery this week. Nosotros estamos predicando de este misterio esta semana. In our lives, we are living that mystery that Paul revealed. En nuestras vidas estamos viviendo ese misterio que Pablo reveló. That mystery about Christ and his anointing and the church. Ese misterio sobre Cristo, su unción y la iglesia. Let me give you a definition of utterance. Les voy a dar una definición de esta palabra del Señor. It means expression of thought. Significa una expresión de pensamiento. It means the revealed will of God. Significa la voluntad de Dios revelada. Direct revelation from on high. Revelación directa desde las alturas. It has to do with speech. Tiene que ver con el hablar. It has to do with instruction. Tiene que ver con instrucción. It has to do with doctrine. Tiene que ver con doctrina. Something said Algo que es dicho from a divine being. being, desde un ser divino. So utterance is something that comes forth from God. Esta palabra entonces es algo que proviene de Dios. Did you come to hear from God this week? ¿Vinieron esta semana a oír de Dios? Did you come to receive from God this week? ¿Vinieron esta semana a recibir de Dios? Did you come to get answers this week? ¿Vinieron a recibir respuestas esta semana? Are you planning on going home without them? ¿O están planeando irse de vuelta a la casa sin nada de eso? And the way to get them out Y la forma de que salgan, hacer que salgan, is to pray for the people who are up here ministering. es orar por la gente que está aquí adelante en el ministerio. Amen. Amén. They have something for you. Ellos tienen algo para ustedes. And even though they may have an idea of what they're to minister, Y aunque ellos pueden venir con una idea de lo que tienen que ministrar, and all of these people are in this room, y toda esta gente que está en esta sala, but the Holy Ghost can get you what you need, pero el Espíritu Santo puede hacer que tú en particular recibas lo que tú necesitas, even outside of what that person is saying out of their mouth. incluso más allá de lo que esa persona pueda estar diciendo con su boca. They'll leave their notes Ellos dejan sus notas and say, I don't know why I'm saying this. y de repente dicen, no sé por qué estoy diciendo esto. They're saying it for you. Lo están diciendo para ti. Someone over here is believing God for an answer. Alguien en ese lugar está creyendo a Dios por una Well, respuesta. I haven't talked about this in years. Pero ¿por qué si no he hablado de esto hace años? But that person got their answer. Pero esa persona recibió su respuesta. Somebody is back here is believing for something for their child. Así que puede que alguien acá atrás esté creyendo por algo para su hijo. And while the speaker is talking, Y mientras la persona que está enseñando está hablando, utterances come from the Holy Spirit to that person del Espíritu Santo viene esta palabra de Dios directo a esa persona and gives them an answer for their child. y le da una respuesta para su hijo. Even though this room is full of other people, Aunque esta sala esté llena de otras personas, God can talk to you in utterances. Dios te puede hablar a ti con esta palabra que viene del Señor. God can give you the answer that you need even outside of that gift. Dios te puede dar la respuesta que tú necesitas aún fuera de este don, Because they are anointed by God, porque ellos son ungidos por Dios and the Word of God tells us that we have an anointing as well. y la palabra de Dios nos dice que nosotros también tenemos esa unción. Those two anointings start fellowshipping with one another. Start fellowshipping with one another. Esas dos unciones empiezan a tener como comunión And there's a give and a take in the Spirit. y hay como un dar y un tomar en el Espíritu. If you come in every service
Si ustedes vienen en cada servicio and say, God, you have something for me in this service. y dices, Señor, tú tienes algo para mí I'm en gonna este get mine. servicio, voy a tomar lo mío. I'm not leaving here without mine. No me voy de acá sin lo mío. I'm not leaving here without my answers No me voy a ir sin mis respuestas that I need for my life, que necesito para mi vida, that I need for my family, por mi familia, that I might need for my community. que quizás necesite para mi comunidad. I'm getting mine. Yo voy a recibir lo mío. I don't know what anybody else is doing, No sé lo que el resto está but I'm haciendo, hearing from heaven this week. pero yo esta semana estoy oyendo del And if you cielo. have that kind of attitude, Y si tú tienes esa actitud, God will meet you here. Dios te va a encontrar acá. Amen. Amén. So we're praying for utterances for ministry gifts. Estamos orando por palabra del Señor para los dones del ministerio. Another thing in this passage that Paul asked Otra cosa que Pablo pide en este pasaje, is that you pray for me to speak boldly as I ought to speak, que oren por mí para que yo hable con osadía como tengo que hablar, to have courage, para tener valentía, to have confidence, tener confianza, freedom of speaking. para hablar con libertad. This illustration comes up, Se me viene a la cabeza esta and ilustración. it happened with our pastor. Y pasó con nuestro pastor This was years ago, hace varios años. and it was on a Wednesday night. Y fue un miércoles en la noche. So the praise and worship team were singing, El equipo de alabanza y oración estaba cantando and Pastor Mark was standing on the front row, y el pastor Mark estaba parado en la fila del frente and he was facing the praise and worship team. y él estaba enfrentando al equipo de alabanza y oración And it was time for them to hand the service over to him. y era momento de que ya le entregaran el servicio a él para que lo tomara, But he was standing with his eyes closed. pero él estaba de pie con sus ojos cerrados. And the praise and worship leader was looking at him to give him the service. Y el líder de alabanza y oración lo estaba mirando para entregarle el servicio. So they sang another chorus. Así que cantaron otro coro más And they looked at him again. y lo volvieron a mirar. And he's standing on the front row Y él está parado en la línea al with his frente eyes closed. con los ojos cerrados And he wasn't looking at them. y no los miraba. So the praise and worship leader sang another chorus. Entonces la alabanza cantó otro Sang coro another más, chorus. otro más. And then finally, Pastor Mark looked up at him Y finalmente el pastor Mark lo miró and told him to stop. y le dijeron que parara. And with his back to the audience, Y dándole la espalda a la gente que estaba atrás. remember, we're praying for boldness. Recuerden que estamos orando por valentía. So while he was standing there with his eyes Y closed, mientras está parado ahí con sus ojos the Spirit cerrados, of God was dealing with him el Espíritu Santo de Dios estaba lidiando con él. to say something that needed boldness. Que dijera algo que necesitaba osadía. And he didn't want to do it. Y él no quería hacerlo. That's why he kept his eyes closed. Por eso seguía con los ojos cerrados. He was talking the Lord out of it. Sorry. He was trying to talk the Lord out of it. Estaba tratando de convencer al Señor de que no tenía que hacer eso. Lord, I don't want to do this. Señor, no quiero hacer esto. I don't want to do what you're telling me No to do. quiero hacer lo que me estás diciendo que haga. So he's arguing inside with the Lord. Así que estaba discutiendo en su interior con el Señor. And he knew he couldn't go any further in the service Y él sabía que no podía avanzar en el servicio until he did what the Lord said for him to do. hasta que hiciera lo que el Señor le estaba diciendo que So his hiciera. resolve was to not look at the people. Así que él se determinó a no mirar a las personas. So he kept his back to the people. Seguía con su espalda hacia la gente. It had to do with the people, Tenía que ver con las personas, but he couldn't look at them. pero no podía mirar So a las he turned around. personas. Así que estaba de And he was espaldas, looking this way. mirando hacia allá. And this is what he said. Y esto es lo que dijo. The Spirit of the Lord shows me El Espíritu del Señor me muestra that there are two people in this room que hay dos personas en esta sala who are not married to one another, que no están casadas, but you met today in a secret place. pero que se encontraron hoy día en un lugar secreto. And the Spirit of the Lord says Y el Espíritu del Señor dice that if you don't stop it, que si ustedes no paran, it will be exposed. va a ser expuesto. Now, if he was going to say, Si es que él hubiera dicho, the Lord God is going to give you a car, el Señor te va a dar un auto, the Lord is going to give you a bunch of money, el Señor te va a dar un montón de dinero, you don't need a whole lot of boldness for that. no necesitas mucha osadía para eso. But to tell folks business Pero para hablar cosas serias that was done in secret que se estaban haciendo en lo oculto, takes boldness to say. se necesita osadía, It took courage to say that. se necesitó valentía para decir eso. We always want to hear all the good things that God has to say. Nosotros siempre queremos oír todo lo bueno que Dios tiene And que we decir. dance. Y bailamos.
Woo! But when our ministry gifts Pero cuando nuestros dones step ministeriales out in boldness, se paran en osadía, is to rescue a life, es para rescatar a una vida, is to rescue a family. para rescatar una familia. Even though it makes us uncomfortable, Y aunque nos haga incómodos, God loves us more Dios nos ama más, than to leave us in our mess. no nos va a dejar en ese desastre. Amen? Amén. I'll tell you of another one. You like that one? ¿Les gustó esa? Pues les puedo contar otra. Let me tell you another one. Les voy a contar otra más. This was a minister who was a prophet, Este era un ministro que era profeta and he was visiting at a church. y estaba visitando una iglesia And so, similar to Pastor Mark, y parecido al pastor Mark, he's standing on the front row, está parado en la primera fila and it's time for him to take the service. y es hora de que él pase adelante And the Lord is dealing with him, y el Señor está tratando con él and the Lord says to him, y el Señor le dice, there are 3 couples in this church hay 3 parejas en esta iglesia that they are swapping spouses. que están intercambiando cónyuges. And he says to the Lord, Y él le dijo al Señor, that is none of my business. ese no es asunto mío. And the Lord said, Y el Señor le dijo, I'm making it your business. yo ahora lo estoy haciendo tu asunto. How many of you know ¿Cuántos de ustedes saben it took boldness que se necesitó for him osadía to even agree to God para que siquiera se pusiera de acuerdo con Dios? that he needed to do something about Que it? necesitaba hacer algo al respecto. What the Lord told him to do about it Lo que el Señor le dijo que hiciera was go to them, fue ir directo a ellos, all 3 couples, a esas 3 parejas, and call them out. y hablarles esto, enfrentarlos. Why would the Lord go to that extent? ¿Por qué el Señor llegó tan lejos en esta Is situación? it because somewhere along the way Fue porque en algún momento en la ruta they had seared their heart over ellos habían como sellado su to not corazón hear and obey the Spirit themselves. y habían dejado de oír y obedecer al Espíritu. And the Lord is trying to protect those 3 families. Y el Señor estaba tratando de proteger a esas 3 familias. And not only that, Y no solo eso, the reputation of that church. la reputación de esa iglesia. So the Lord says to him, Entonces el Señor le dijo, I'm making it your business. lo estoy convirtiendo en tu asunto. And he said, Lord, what do you want me to do? Y él le dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? He said, tell them this. Diles esto, If you don't stand up si es que no te paras and repent, y te arrepientes, I'm coming to get you. yo voy a ir a buscarte. So immediately one couple stands up. Así que inmediatamente las parejas se pusieron de pie And then he had 2 people that were working for him. y él tenía 2 personas que trabajaban con él. And he told them, Y les dijo a ellos, by the Spirit, por el Espíritu, you go find the other 2. una pareja se había parado. The Y other les 2 dijo a couples. ellos, vayan a buscar a las otras 2 personas. And they're looking at him. Y lo miraron a él. They're like, God talked to you about that. Y como diciendo, el Señor habló He didn't contigo talk to de us esto. about No that. nos habló a nosotros de esto. And he said, I'm telling you to do what I said to do. Y él les dijo, yo les voy a decir lo que tienen que hacer. So one young man takes off, Así que un joven de estos sale and he's going in a certain direction. y va en una cierta dirección. And as he's headed in that direction, Y a medida que avanza en esa dirección, that couple stands up. esa pareja se pone de So pie. that's 2 out of 3. Ya van 2 de las 3. And then the other young man, Y el otro joven, in his spirit, he En- knows where the other couple en is. su espíritu supo cuál era la otra pareja. And he goes and stands by them. Y va y se para al lado de ellos. And he says, you're the 3rd couple. Y les dice, ustedes son la tercera pareja. And they say, no, we're not. Y ellos lo niegan. He No said, somos. yes, you are. Y él dice, sí, sí son. And they said, no, we're No, not. no somos nosotros. And he said, yes, Y you él are. dice, sí, son ustedes. Because they wouldn't stand up, Porque ellos no se paraban. the prophet came down the aisle El profeta vino por el and pasillo. he said, if you don't repent today, Si es que no se arrepienten hoy día, the Lord says he's removing his hand off of you, el Señor dice que va a quitar su mano de ustedes and whatever happens, happens. y lo que sea que pase con ustedes va a They stood pasar. up. Y se pararon. That was a wise move. Eso fue una movida inteligente. Why did the Lord do that? ¿Por qué el Señor hizo eso?
to save those three families, para salvar a esas tres familias, their children, a sus hijos, the reputation of that church, la reputación de la the iglesia, reputation of God. la reputación de Dios. It was a rescue. Fue un rescate. God was rescuing them. Dios los estaba rescatando. Amen. Amén. But it took boldness for the man of God Pero ese hombre de Dios necesitó, to sabía, stand up para ponerse de and to pie say that y decir eso in the midst of being embarrassed, to be embarrassed. sin importar que fuera avergonzado. What if he hadn't done that? ¿Qué hubiera pasado si es que no hubiera hecho eso? No one knows what could have happened, the destruction that could have happened in those three families Nadie sabe la destrucción que pudo haber llegado a esas tres familias and in that church. y a esa iglesia. You want another one? ¿Quieren otra historia más? You all know that we, Pastor Mark and Pastor Rhonda and myself, Todos saben que el pastor Mark, la pastora Ronda y yo, and there's some others on our team, y hay otros más en nuestro equipo, we graduated from Rhema Bible Training Center in Oklahoma. nos graduamos del Instituto Bíblico de Rema en Oklahoma. And the leader of that ministry is Kenneth E. Hagin. Y un líder de ese ministerio es Kenneth E. Hagin. He told of a story where he was visiting a church Él contó una historia de cuando estaba visitando una iglesia and he was ministering in that church. y estaba ministrando ahí. So at some point in the service, Y en algún momento durante el the servicio, Lord had him call up people to pray for them. el Señor hizo que él llamara a personas para que vinieran a orar por él. When he got to one particular lady, Sorry, can When you he say? got to one No, particular- he called people. Yeah, he called prayed people for up. people. Yes. Al revés, él llamó a personas para orar por ellas. Y cuando una señora se acercó, and there was one particular lady, yeah, I said it. you got I it? see. Yeah. That he was standing in front of. Él estaba parado frente a ella And the Lord said something to him y el Señor le dijo algo a él that he wasn't sure that it made sense. que para él no tenía mucho sentido. He said, "You have no part or lot in this matter." Y le dijo, tú no tienes nada que ver con este asunto. And he wasn't sure what the Lord was saying. Y él no tenía muy claro a qué se refería el Señor. But because there were so many people in the line, Pero como había tantas personas esperando la oración, he just moved on. simplemente avanzó. So after the service is over, Así que después que se había acabado el servicio, he and his wife, él y su esposa they were staying at the pastor's home. estaban quedándose en la casa del pastor. And while they were having dinner, Y mientras estaban comiendo, the pastor says to him, el pastor le dijo, "Brother Hagin, did something happen in the ministry line tonight? hermano Hagen, ¿hay algo que pasó durante el tiempo de oración esta noche? I saw that you were standing in front of a particular lady. Yo vi que estaba de pie frente a una señora. What happened when you were praying for her?" ¿Qué fue lo que pasó cuando usted estaba orando por ella? He said what the Lord said to him. Y él le dijo lo que el Señor le había dicho. He said, "I don't fully understand everything, Y le dijo, no entiendo completamente, but I think she's selling drugs." pero creo que ella está vendiendo drogas. And the pastor revealed that she was a nurse that worked at a hospital. Y el pastor le contó que ella era una enfermera que trabajaba en un hospital. And she was in charge of the drug distribution to the patients in the hospital. Y ella era la que estaba a cargo de la distribución de todos los remedios a los pacientes en el hospital. But he didn't stay with her long enough to deal with that situation. Brother Hagin. Pero el Brother Hagin, que era el invitado, no había tenido tiempo suficiente para enfrentar esta situación. So when he went to bed that night, Así que cuando se fue a acostar esa noche, his heart stopped. su corazón se detuvo. And his wife laid hands on him Su señora le impuso manos and was praying for him. y oró por él. When he came back, Y cuando él volvió, he repented before the Lord. él se arrepintió delante del Señor. He said, "Lord, I'll do whatever you ask me to do. Y le dijo, Señor, yo voy a hacer lo que tú seas This que me won't- pidas hacer. This won't ever happen again." Esto nunca va a volver a pasar. 2 years later, 2 años más tarde, he's back in that area. él volvió a esa zona And he's looking at the newspaper. y ve en el diario, And on the front of the newspaper, he sees these words. en la portada del diario ve The revealing of a drug ring. y
se está mostrando ahí en la portada del diario que se descubrió este como círculo de drogas. And that woman's face was on the newspaper. Y la cara de esa mujer estaba en la portada. And what happened with that church, Y lo que pasó con esa iglesia, because of the exposure of what she was doing, por la exposición de lo que ella estaba haciendo, it affected that church, afectó a esa iglesia. and that church closed up. Y la iglesia terminó cerrando. So what happens when they don't have boldness? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando ellos no tienen osadía? When a minister doesn't step out and do what God's told them to do. Cuando un ministro no se para y hace lo que Dios le está diciendo que haga. Lives are being affected. Las vidas son afectadas. That's why they need boldness to stand up and say, Es por eso que ellos necesitan osadía para The difficult pararse y things. decir las cosas difíciles. when things are difficult, Cuando las cosas son when difíciles, things are hard, cuando es complicado, when they don't want to look in your face cuando no te quieren mirar a la cara and confront y venir al and frente correct. y confrontar y corregir. But it's for your rescue. Pero es para tu It's rescate. for my rescue Es para mi rescate that they do that. que lo hacen. Is it uncomfortable in the moment? ¿Es incómodo en el momento? Absolutely. Completamente. But because God loves us, Pero porque Dios nos ama, He uses these gifts Él usa estos dones to tell us the truth, para decirnos la verdad, to grow us up, para hacernos crecer, to mature us. para ayudarnos a madurar. Amen? Amén. Let's look at some further things. Vamos a ir a otras cosas. This was fun, huh? Esto fue entretenido, ¿no? I'll say this. Boldness is not a personality type. Voy a decir esto, la osadía no es un tipo de personalidad. People say, I'm bold because of my personality. La gente dice, soy osado por mi personalidad. But boldness is not a personality type. Pero la osadía no es un tipo de It's personalidad. a manifestation of the Spirit. Es una manifestación del Espíritu. Paul talked about there being a mystery on the inside of him. Pablo hablaba de que había un misterio en su interior. And a mystery is this: Y el misterio es este. something hidden requiring special revelation. Un misterio en general es algo que está oculto y que necesita una revelación especial. Basically, it's something you don't know En el fondo es algo que tú no sabes that you need to know. y que necesitas saber. Just as simple as that. Así de simple. It denotes something that people could never know on their own Es saber algo que las personas nunca pueden saber por sí mismas, that demands revelation from God. That demands revelation from que God. requiere la revelación de Dios. So things in our life that we don't know about, Así que las cosas que nosotros no sabemos en nuestra we vida need to know about. y que necesitamos saber. In Acts chapter 4, verse 13, En Hechos 4:14, just the first part of this scripture, la primera parte. it says, now when they saw the boldness of Peter and John. Hechos 4:14, la primera parte dice, y viendo al hombre que había, no, So boldness can be seen. Acts 4:13. 13. ya. Entonces viendo el denuedo de Pedro, And so now it says, now when they saw the boldness of Peter and John. entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, So boldness can be seen. entonces el denuedo o la osadía se pueden ver. In all of those scenarios that I gave you, it took boldness. En todos esos escenarios que les conté, se necesitó que hubiera denuedo. In the service last night, En el servicio de anoche, you remember Pastor Mark called up called up people with certain illnesses. ¿se acuerdan que el pastor Mark llamó a personas con enfermedades específicas? You remember that he kept talking about a red car. ¿Recuerdan que él no dejaba de hablar de un auto rojo? And he was very adamant about a red car. Y era como firme con ese tema, no cambiaba de tema. But he asked all the folks that were up here, Pero él le preguntó a todas las personas que habían pasado delante and none of them mentioned a red car. y nadie mencionó un auto rojo. I don't know if you noticed this. No sé si se dieron cuenta de esto. He stood like this.
que él estaba parado así, because he was confident in what he knew from the Spirit of God. porque él estaba absolutamente seguro de lo que había oído del Espíritu de Dios. He kept going after this red car. Entonces él se mantuvo yendo, buscando este auto rojo. And I'm sitting here in the front row thinking, Y yo estaba sentada aquí en la línea al frente pensando, why is it so important about a red car? ¿qué cosas tan importantes sobre este auto rojo? Then at the end of the service, he had those that were ministered to come back up front. Y al final del servicio, él hizo que las personas que habían sido ministradas volvieran adelante. And one of the people that was giving testimony mentioned about a white car earlier. Y una de las personas que estaba dando testimonio antes había hablado de un auto blanco. But while they were sitting in the service, they remember another accident in a red car. Y mientras estaba sentado durante el servicio, se acordó de otro accidente en el que había habido un auto rojo. It took boldness for him to press on into that. Se necesitó osadía de parte del pastor Mark para seguir presionando en ese tema. Because even for the person that was in the accident, Porque incluso para la persona que estuvo en el it was a accidente, sign to them fue una señal para that él God saw what happened to them. que Dios vio lo que le había pasado. And he was making tremendous power available to correct that. Y Dios estaba poniendo un poder enorme a su disposición para corregir So eso. he was identifying a red car Entonces estaba identificando este auto rojo because that's what he saw in the spirit, porque eso es lo que el pastor Mark vio en el and Espíritu the Holy Ghost was pinpointing a particular person. y el Espíritu Santo de esa manera estaba apuntando a una persona That the específica, anointing was available for that particular person. de que había una unción disponible para esa persona específica. It took boldness to do that. Y se necesitó osadía para hacerlo así. So when we pray for boldness, Entonces cuando oramos por osadía it's for a rescue. es para rescate. Amen? Amén. Let's see here what time we got. So praying for utterances Entonces orar por la palabra and del praying for Señor boldness. y orar por la osadía. Just a second here. Let's go to 1 John 2:20 and 27. Vamos a Primera de Juan 2, 20 and 27. Primera de 2, Juan 20 2, and 20 27. y 27. This is another thing that we can pray for ministry gifts. Esta es otra cosa por la que se puede orar en los dones del ministerio. The scripture says, and they have an anointing or an unction Este versículo dice, pero vosotros tenéis from the la Holy Spirit unción within, del Santo and they know all things. y conocéis todas las cosas. And verse 27 says, Y el versículo 27 that dice anointing is teaching us. que esa unción nos está enseñando. So even when the word of God is coming forth from the ministry gift, Entonces, aun cuando la palabra de Dios está saliendo desde ese don ministerial, they are teaching us, nos están enseñando, but the Holy Spirit through them is teaching us. el Espíritu Santo a través de ellos nos está enseñando también. That's why one person can get an answer for their life, Es por eso que una persona puede tener la respuesta para su vida, another person over here can get an answer for their life, otra persona aquí obtiene la respuesta para su someone in vida, the back can get an answer for their life, alguien que está por allá atrás recibe la respuesta para because su the Holy vida. Spirit is severing out as He wills, Sorry. or dividing out as He wills. Porque el Espíritu Santo está como discerniendo. We can be hearing the same message, Podemos oír el mismo mensaje, but you can get your answer from the Holy Ghost. pero tú puedes recibir tu respuesta del Espíritu Santo. I don't know how many times as a minister No sé cuántas veces como ministro I have had people come up to me and say, he tenido personas que vienen y me dicen, thank you for saying so and so. gracias por decir tal y tal cosa. That helped me so much. Me ayudó tanto. I didn't say so and so, Y yo no dije eso, but they heard so and so. pero ellos oyeron eso. Who was that they heard? Entonces, ¿a quién estaban oyendo ellos? They heard the anointing of the Spirit. Ellos estaban oyendo la unción del Espíritu. They heard the Holy Ghost Ellos estaban oyendo al Espíritu Santo, teaching them enseñándoles through that gift, a través de ese don. and they heard what they needed for their life. Y ellos oyeron lo que necesitaban para su vida. Amen. Amén. We also pray for them to open their mouth. También oramos para que ellos abran su boca. In Colossians 4, Colosenses 4, 3 and 4, 3 y 4. Paul says this:
with praying also for us, orando también por nosotros, that God would open unto us a door of utterance. para que el Señor nos abra puerta para la palabra. There are times that ministers, they may have something inside, Hay veces en que los ministros pueden tener algo adentro, like with Brother Hagin. como con el hermano Hagen. He knew there was something about this lady, Él sabía que algo pasaba con esta señora, but he didn't have a door of utterance pero él no tenía esta puerta, or the words to say what needed to be said to her. esta puerta para la palabra o las palabras que se necesitaban decir. So when we pray for them, Entonces cuando oramos por ellos, they may know some things by the Spirit, ellos pueden recibir algún conocimiento por el but they don't Espíritu know how quite to get them out. y a veces no saben mucho cómo sacarlo fuera. So as we're praying for them, Entonces al orar por ellos, we're making a door open for them estamos haciendo que esta puerta se les abra to have utterance to speak as they ought to speak. para que la palabra pueda ser hablada como debe ser hablada. We want those words to come freely. Nosotros queremos que estas palabras salgan We want libremente. God to be able to say what he wants to say. Queremos que Dios pueda decir lo que quiere decir. And Paul often asks for the church to pray for his mouth to be open. Y Pablo muchas veces pide que la iglesia ore para que su boca sea abierta. Not just through their personality, No solo a través de su personalidad, but the Spirit of God teaching through them. sino que el Espíritu Santo enseñando a través de ellos. When God opened Peter's mouth, Cuando Dios abrió la boca de Pedro, Peter spoke to those who were the Gentiles. Pedro le habló a los que eran gentiles. And the Word of God says Y la palabra de Dios dice that God opened a door to the Gentiles through Peter's speaking. que Dios abrió una puerta para los gentiles por medio del hablar de Pedro. All the Gentiles that were in Cornelius' house, Todos los gentiles que estaban en la casa de Cornelio they were outside of the covenant. estaban fuera del pacto. But when Peter went to Cornelius' house, Pero cuando Pedro fue a la casa de Cornelio, God opened his mouth Dios abrió su boca to speak with boldness. para hablar con osadía And he told them the mystery of the gospel. y les habló los misterios del evangelio. That the gospel was no longer just for the Israelis, Que el evangelio ya no era más solo para los israelitas, but it was for all men. sino que era para todos los hombres. And those that were in Cornelius' house Y los que estaban en la casa de Cornelio were the first Gentiles to receive Jesus. fueron los primeros gentiles que recibieron a Jesús. Because Peter opened his mouth Porque Pedro abrió su boca and he revealed a mystery y reveló los misterios. that God is no longer shut up with just the Israelites, Que Dios ya Jews. no tenía solamente reservados para los judíos, but he is a God for all men. sino que Él es Dios para todos los hombres. We are a benefit for Peter opening his mouth. Todos nos hemos beneficiado de que Pedro hubiera abierto su boca. We were Gentiles. Nosotros éramos gentiles, We were not even a people. We were not even a people. ni siquiera éramos un pueblo, They just lumped us all together. pero simplemente nos reunieron a todos. If you weren't a Jew, Si es que tú no eras un you judío, were outside of the covenant. tú estabas fuera del pacto. But because Peter Pero gracias a Pedro, obeyed God que obedeció a Dios and opened his mouth y abrió su boca and preached the gospel, y predicó el the evangelio, gospel went to the Gentiles el evangelio fue a los gentiles 2,000 years ago hace 2000 años and 2,000 years ahead. y 2000 años hacia adelante. We are here today Estamos aquí hoy día because someone took boldness against what was happening in a generation. porque alguien tomó osadía en medio de lo que estaba pasando para una generación. Despite of what was happening in culture, A pesar de lo que estaba pasando en la cultura y en esa generación, despite the persecution, a pesar de la he persecución, boldly opened his mouth él abrió su boca con osadía and preached this gospel. y predicó este evangelio. And we're benefits of that Y today. nosotros nos beneficiamos de eso hoy día. Aren't you glad Peter was bold? ¿No están felices de que Pedro hubiera sido osado? Aren't you glad?
Aren't you glad he spoke boldly? ¿No les pone felices que él haya hablado con osadía? And what he did that day Y lo que él hizo ese día affects us today. nos afecta a nosotros hoy. That's why we pray for ministry gifts. Es por eso que nosotros oramos por los dones del We pray ministerio. for them for utterances. Oramos por ellos por palabra del We pray Señor. for them for boldness. Oramos por ellos por And osadía. we pray that God opens their mouth Y oramos para que Dios abra sus bocas to speak his word. para hablar su palabra. Amen. Amén. We're going to end right there today. Vamos a terminar ahí hoy día.